En manos del asesino. Les agradecemos por estar aquí con nosotros una vez más en este programa En manos del asesino. Mi nombre es Carlos Canto, me encuentro con Jorge Guerrero y también tenemos la presencia de la maestra Dora Cecilia Núñez Góngora. Ella es directora del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Este es un programa muy particular porque, como habrán visto en emisiones anteriores, pues presentábamos un caso y posterior a eso desglosábamos más o menos los perfiles y cuáles fueron las situaciones que se fueron dando. ¿Y por qué es un caso especial este? Bueno, este es un caso especial debido a que, si bien presentamos anteriormente los casos y tuvimos la presencia del psiquiatra Francisco León, en este caso tenemos que dar la otra perspectiva, el otro punto de vista, que viene siendo el trabajo del forense, porque si bien sabemos que no solamente es levantar un cuerpo como muchos piensan, queremos darle el trasfondo sobre lo que es esta bonita profesión, que si bien no es para muchos, no todos tendrán, o bueno, me incluyo, no tenemos el corazón para hacer todo ese tipo de cuestiones, y más si se trata como los casos que hemos visto que en la mayor parte fueron niños. Pues si bien queremos dar como quien dice, queremos dar ese punto a la gente para que vea cómo se hace todo este proceso con esta profesión. Y quiero comenzar con esta entrevista preguntando cómo se llega a ser médico forense. Bueno, en México hay muy pocas escuelas de medicina forense. Para llegar a ser médico forense, primero tienes que estudiar la carrera de medicina, ser médico cirujano, egresar de la facultad de medicina y después estudiar la especialidad de forense. Hoy en día, incluso en todas las fiscalías del país, habilitamos a esos médicos cirujanos o médicos generales, y son los que trabajan en los anfiteatros de las fiscalías para hacer la profesión de forense. La experiencia en los casos, en los estudios de los casos, es los que los va perfeccionando cada vez más para perfilarse a médico forense. Bueno, más o menos como cuánto tiempo se tantea una carrera en este estilo, ya con todo lo que nos ha mencionado. Como 7 años. Es una carrera larga. Y detrás de cámaras nos comentaba que también es maestra en varias instituciones de aquí del estado de Campeche, y me surge una duda. ¿Son muchos los alumnos que se inscriben a esta carrera? Últimamente es una carrera que ha empezado a tener mucho auge. No la existía, y ahorita que existe ya las carreras, que incluso las fusionan, criminalística con criminología, sí son varios los alumnos que se matriculan en esa especialidad, en el campo de estudio de lo que es la criminalística. La medicina, pues te estoy diciendo, egresan de las facultades y de esa manera ingresan a las filas de las fiscalías para realizar las actividades que es un médico forense o un médico legista. Pero sí es bastante la comunidad que está interesada en el estudio de las escenas del crimen. Ahorita nos comentaba y hacía énfasis en la criminología y la criminalística. Entonces sería bueno saber si hay alguna diferencia entre estos dos términos. Sí, mira, la criminalística a veces la confunden mucho con la criminología. La criminalística estudia prácticamente todos los indicios que se van a generar, que se van a producir de una escena del crimen. Te estudia un cuchillo, estudia un arma de fuego, estudia la sangre, estudia los elementos balísticos que se producen de un disparo. Esa es la criminalística. Y que como un rompecabezas, el criminalista de campo realiza un análisis perfeccionado en cada uno de los estudios por separado que realiza el médico forense cuando nos dice la causa de la muerte de una persona, en conjunto con el arma de fuego que se utilizó para victimar a una persona. Entonces hace un relato reconstruyendo los estudios que los demás peritos de las áreas forenses realizan en los laboratorios. Y entonces eso es el estudio de la criminalística. ¿Qué es la criminología? La criminología es otra cosa diferente. La criminología incluso tiene su base en la psicología, porque estudia la mente del delincuente, el por qué realiza esas acciones o por qué delinque, qué es lo que no está bien en su actuar o en sus emociones que lo llevan a cometer el hecho. Entonces te estudia y tiene otras ramas que son victimología, penalogía, porque también está relacionado
con la cantidad de años que una persona pudiera reivindicarse o pudiera rehabilitarse en un centro de readaptación social para que pueda volver a ser una persona normal ante la sociedad. Se supone que eso es parte de lo que estudia la criminología, y la criminalística es directamente el estudiar esos indicios que se producen en la escena del crimen y que no solamente te reconstruyen el hecho, porque el criminalista puede reconstruir el hecho, sino también te puede hablar de los autores que intervinieron para que se ejecutara ese hecho y de qué forma hicieron esas acciones. Eso es lo que te habla el criminalista, y esa es la diferencia entre una y otra. Claro, ahorita acaba de comentar un punto que es la reconstrucción de los hechos. Estuve viendo en otros casos cómo llevan a cabo esto, y me sorprende, ahí sí me podrá corroborar o desmentir, que llegan a tal punto que dicen, por ejemplo, tengo un audio de una cafetera y con base a ese audio dicen, produjo este sonido y es de la marca tal, y esta marca la encuentran en hotel tal, y con eso ya determinan de más o menos dónde fue el asesinato. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tanta magnitud puede tener una investigación de ese estilo cuando hacen la recreación de los hechos? Ok, respecto a lo que preguntas, dijeran los criminalistas, se ve mucho de CSI. Cuando decimos que hace mucho de CSI en los programas televisivos de esa índole, reproducen muchos factores que a veces no están ligados con la realidad. Entonces van un poquito más allá porque venden ficción. Lo que en realidad se puede hacer no es así, sino tú llegas y se llega de otra forma. Se llega porque quizás tú utilizas un celular y conecta con las antenas de teléfonos de Telcel y se pide una telefonía. Entonces de esa manera hay otra área que es los ámbitos de la policía que investiga de gabinete o de campo, que se encarga de hacer ese estudio de redes o de informática forense, que se encargan de buscar los puntos últimos en donde realmente estuvo quizá el asesino o el victimario de algo, y de esa manera puedes ir dando con la escena del crimen, pero se tienen que cumplir otros parámetros criminalísticos, como te digo, que tienen que existir indicios que te relacionan el hecho y que puedes decir que se trata del lugar de los hechos o de la escena del crimen. Sí, porque normalmente muchas personas se dejan llevar por programas de este estilo como CSI, La Ley y el Orden, que cuando lo ven dicen, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque nada más llega, analiza y dice, esta persona murió porque la asfixiaron. ¿Y por qué la asfixiaron? Porque cayó una gota y esa gota tiró un globo y el globo explotó y cayeron 20,000 cosas y por eso la asfixiaron. Entonces cuando la gente lo ve así, dice, yo quiero estudiar eso. ¿Por qué? Porque se ve sencillo. Pero ya entrando a la práctica, entrando ya en materia, vemos que no es tan fácil como parece. Hay todo un proceso que se tiene que seguir al pie de la letra. Aquí sí no aplica el orden de los factores no altera el producto, porque a fin de cuentas sí lo altera. Así es correcto. Y definitivamente estamos hablando de algo que, volviendo al tema hollywoodesco y así, pues nos van a pintar solamente la parte positiva y la parte en la que pues la persona es un máster en todo, y eso es lo que nos venden al final de cuentas, ¿no? Pero pues en la realidad yo creo que también hay muchos contextos, hay muchas situaciones detrás de estas personas que ejercen la profesión que no nos van a mostrar, como todos los temas psicológicos que hay, porque pues yo creo que es algo que al final de cuentas te pega, ¿no? El estar metido en este medio es algo un tanto frío, es un medio frío. Y bueno, retomando el tema de los términos, también queremos iniciar preguntando sobre el tema de la autopsia y la necropsia, porque a veces se nos dice, no, pues se hizo una necropsia de tal persona, pero por otra parte también a veces dicen autopsia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas, o estamos hablando del mismo término? La autopsia se conoce desde hace muchos años, es una palabra que viene de los siglos pasados. ¿Y qué sucede? Que entonces los mismos científicos decían autopsia, hacerse una cirugía, decías, no es posible. Entonces se buscan en las palabras y en los vocablos, y cirugía, como esa es necropsia, significa necro, que es necro, tejido muerto, y cirugía, que vas a cortar un tejido muerto. Y así es que va mutando el cambio de la palabra. Sin embargo, aún sigue siendo aceptada lo que es la autopsia, ¿no? Porque finalmente el ser humano
pues le hace la autopsia a otro ser humano. Somos nuestra misma raza que realizamos el estudio forense en el cuerpo de una persona para encontrar las causas que derivaron a que perdiera la vida. Ese es el fin de finalmente la autopsia de ley que se conoce de tal en la medicina forense y en los libros de criminalística. Los vamos a poder encontrar con los dos nombres. Los dos son correctos y son aceptados. Digamos que por un tema sintáxico estaríamos hablando de que tal vez ya yendo a las raíces y todo, no sería bien aceptado porque literalmente en su definición, en su significante, pues estamos hablando de algo que sería ilógico, ¿no? Como que yo mismo me hago una cirugía ya muerto, es imposible. Pero pues a veces en el ámbito también existen los términos y las variabilidades que nos dicen, ok, los dos son perfectamente aceptados, pero yo creo que nos decantaríamos un poquito más hacia la necropsia. Exacto, esa es la palabra técnica más acertada. Ok. Bueno, ahora que sí, que hablamos en cuestiones de necropsia, claro, todos los que se dedican a esto, evidentemente, son seres humanos, son personas que tienen sentimientos, tienen emociones. Nadie en este mundo es de piedra, nadie no puede llorar, bueno, excepto yo que no puedo, pero a fin de cuentas todas las personas tenemos sentimientos con este estilo. Aquí cuando se hace una necropsia, ¿cómo manejan las emociones ustedes? Porque sabemos que es difícil ver de por sí un cuerpo, hablándonos en cuestión de asesinatos, ver un cuerpo mutilado con signos de violencia, de tortura, cuando son niños inclusive. Entonces, ¿cómo manejan las emociones cuando hacen una necropsia? Pues te aprendes a automanejarte. Para empezar, sí existen muchas diferentes emociones que se dan en el contraste de esta profesión. El médico está ahí, muchas veces, a veces, como dices, por un sueldo, pero necesitas ayudar a esa víctima. No podemos olvidar que finalmente la persona que yace en una plancha de un anfiteatro busca y clama justicia. Entonces, al sembrarte tú ese chip de que tú vas a ayudarlo, que tú vas a ayudar a esa persona que ha fallecido a manos de otra, que le han arrebatado la vida, es lo que te da la fuerza, ¿sí? Muchos criminalistas platicamos a veces de ese tipo de emociones, ¿no? Con los médicos igual, que buscas y que en el campo de la ciencia no debe de haber algún temor, ¿no? Que necesitamos buscar más allá, buscar la causa, ayudar a esa persona y a los familiares que lloran, que están a las afueras a veces de las puertas de los anfiteatros o de las fiscalías o en los cementerios llorando por la pérdida de un familiar que les ha sido arrebatado de manera violenta, y es lo que te da la fuerza a seguir. Cuando tú ya te siembras ese chip, esas emociones, entonces ves el cadáver como un material de estudio, como ves una bala, como ves una gota de sangre, que sabes que esa persona te va a hablar, ¿sí? Hay autores de criminalística que te dicen los indicios son testigos mudos que hablan. Entonces un cadáver ya no puede hablarte. Y nosotros en el anfiteatro con compañía de los médicos, incluso hay médicos que a veces te hacen el ritual, te dice, a ver, habla. En el momento que inicia la cirugía, la necrocirugía, y comenzamos a ver las lesiones, ¿no? Que tiene un moretón, que en el brazo, que en la cabeza trae un golpe, y todo eso se va documentando. Después de que tú terminas la necropsia y sales de ella y ves todo el cúmulo de cosas y se da con la causa de la muerte, entonces ya sabes, tienes una parte de la hipótesis criminalista de qué fue lo que pasó, ¿sí? De qué manera le quitaron la vida a esa persona en reconstrucción con el resto de las demás. Finalmente hay gente que le da miedo trabajando en la misma fiscalía, ¿no? El intendente que pasa la escoba, que te dice, a mí me da miedo y siento que me mueven las charolas o se mueve, o me abrieron el tubo de agua. Y entonces muchas veces hemos platicado y decimos, quizá es producto de la imaginación que ellos sienten porque tienen temor de entrar, pero no entran a lo mismo que entra el médico y el criminalista. Entonces yo siento que a veces, como dicen, sí, obviamente influyen las emociones, pero es la impresión de lo que te va a servir, lo que entras a hacer. No es lo mismo el que está entrando a limpiar y que todavía no se han llevado el cuerpo y se encuentra ahí, al que va realmente a buscar una verdad. Claro. Y que tú dices, esta persona que ya no esté aquí, que está en otro mundo, no me va a perseguir a mí, ni tengo por qué tenerle un temor, porque es parte de lo que yo estudié, y de esta forma me realizo como científico buscando
la finalidad, el objetivo, ¿no? Saber de qué manera le quitaron la vida. En ese aspecto, ahorita acaba de decir algo que me ha quedado como duda, porque es como una cuestión que muchos criminólogos que se dedican a esto han comentado. ¿Qué tan cierto es de que, o sea, bueno, qué tan frecuente pasa cuando no sé, que les prenden una luz o que escuchan ruidos, o de repente tengo compañeros que se dedican a esto que dicen, no, es que de repente siento, como lo llaman coloquialmente, que tengo un muerto en la espalda? Un tema de vibras y energías, que no a veces tanto, se atribuye como parte vibras de la predisposición que hay ante pero el no entorno. tanto vibras, sino que dicen, es que me dicen que traigo un muerto en la espalda. Entonces, ¿a eso qué se debe? Porque no sé si lo toman como leyenda, como para asustar a las demás personas, o realmente pasa. O sea, ¿qué tan frecuente es que una persona a la que estén viendo se le pueda pegar a uno? O sea, a lo mejor todos tendrán alguna creencia en ese estilo, pero personalmente no le veo lógica que digan, está muerta esta persona y se me va a colgar en la espalda, o lo voy a traer cargando conmigo, porque mayormente lo usan así. Y no me quiero reír, pero sí es un tema que me da un poquito de gracia, no por las personas que están allá, sino por el hecho de que lo manejan así, de cargar un cuerpo en la espalda. Sí lo dicen, y de hecho incluso ya ve que aquí tenemos una diversidad de municipios y de poblaciones en donde la gente todavía tiene creencias antiguas, en donde te dicen que si te acercas a un cementerio puedes cargar un espíritu, cosas de esas, ¿no? Pero pues hasta ahorita, documentado ante la ciencia, no es algo que sea posible, y psicológicamente está basado de que a veces es sugestión que tiene cada una de las personas. O sea, ya viene de parte, de, como decía, ¿no?, de los estímulos que cada quien tenga o vaya agarrando de su entorno, para entonces poder forjar este tipo de cuestiones que pues al final quedan en eso, en suposiciones. Es así como terminamos con este primer bloque de entrevistas. No se preocupen porque va a haber muchísimo más. En manos del asesino. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar acá con nosotros todavía en el programa En Manos del Asesino. Continuaremos con la entrevista con la maestra Dora Cecilia. Muchísimas gracias. A mí me surge una duda. Ya hablamos del tema de las emociones, como desde un punto de vista más general. Ahora en particular quisiera preguntarle qué es lo más feo, qué es lo más tétrico, más dantesco a lo que usted se ha enfrentado en su carrera, hablando de autopsias por asesinatos. Bueno, sí tengo un recuerdo. De hecho, son varios los casos que a veces impactan, pero siempre no se te olvida el primero. El primero te puedo decir que fue en una comunidad aquí en el municipio de Champotón, en donde inclusive la persona no perdió la vida. Fue un caso en donde denunciaron que a las 6 de la mañana, que se encontraba oscuro allí en el municipio de Champotón, en una colonia, un señor abre la puerta y que entran, lo atacan y lo golpean en la cabeza fuertemente. Entonces, cuando llegamos yo y varios de mis compañeros a realizar el recorrido de la escena del crimen, sabíamos que la persona estaba hospitalizada y empezamos a buscar en la casa y veíamos una gota de sangre en la sala. Continuaba el rastro de sangre, decías, otra segunda gota de sangre, porque hay que ir buscando los métodos para realizar el cercado de la escena del crimen. Y en esa nos llevaba todo el puntero de sangre hasta la puerta de una recámara, donde se escuchaba el aire acondicionado encendido. Y cuando abrimos esa puerta, mi primera pregunta fue, ¿está vivo? Porque el cuarto estaba completamente ensangrentado. Había sangre en el techo, sangre en las paredes, y el colchón, no lo olvido, un colchón king size, que inclusive cuando tomamos para la muestra de sangre, enjugar tela para tomar la muestra de sangre, le hacías y el colchón todavía regurgitaba las bombitas de sangre, ¿no? Entonces es algo impactante ver la cantidad de sangre que había, ¿no? Y todavía yo pregunto, ¿es verdad que la persona todavía está viva? Dicen, sí, esa persona todavía está viva en el hospital y sabemos que sobrevivió, ¿no? Sí. Y ya pues después con el tiempo, pues un caso que todavía te impacta más, porque realmente toda esa teoría de que
de que alguien había tocado la puerta y que había entrado a golpearlo, no era verdad, sino era la esposa que le había pegado con un palo en la cabeza porque él la golpeaba. Entonces, son muchos cúmulos de cosas, ¿no? Claro. Y definitivamente te puedo decir que de eso, pues me impactó es lo primero, ¿no? Que te puedo decir, el primer caso. Pero las cuestiones más feas que puedas ver son los accidentados de tránsito en carreteras. Entonces, esos son los que quedan más feos, los más impactantes, porque incluso los cadáveres quedan fragmentados. Y a veces no, bueno, en el caso particular del caso de Champotón que nos platicaba, lo digo desde una perspectiva personal, yo creo que el hecho de que la persona haya continuado con vida, tal vez en un estado tan triste, vamos a decirlo, creo que vuelve incluso más tétrico el caso, ¿no? Porque a lo mejor y dices, bueno, como usualmente el consuelo de las personas es, ok, ya descansó. De repente dices, ok, sigue viva, qué terrible caso, ¿no? Eso también lo vuelve muy, muy fuerte. Por supuesto, porque quedó con secuelas y no quedó muy bien de salud esa persona. Sí, definitivamente. Entonces la persona siguió viva, o sea, no murió. Sí. Aquí me queda una duda. Ustedes, como profesionistas en esta labor, ¿qué hacen o cuál es el proceso cuando llegan a una escena del crimen y la persona todavía sigue viva? O sea, ¿cuál es el procedimiento ahí? Cuando la persona todavía sigue viva, hoy en día existen un montón de protocolos que te van a remitir a la primera autoridad actuante que llega a la escena del crimen, que hoy en día es el primer respondiente, que puede ser cualquiera de las autoridades, o sea, seguridad pública, fiscalía, puede ser incluso alguien de la Marina, del Ejército. Todos tienen un área que está capacitada para ser primer respondiente. Entonces, al entrar al lugar y presumir que la persona todavía tiene vida, hay que llamar a los primeros auxilios y hay que permitir que realicen esa actividad, y si la persona está con vida, llevarla y trasladarla a un hospital para preservar la vida. Ya después de ahí se inician con los estudios para la escena del crimen, pero lo primero siempre va a ser privilegiar la vida de las víctimas. Claro. Y ahora en contraparte, hablando de muertes, entrando en materia de determinación de causas o causales, ¿cómo determinamos estas causas de muerte en un cadáver que ya está en un estado de descomposición ya bastante avanzado? Bueno, hoy en día existen, mira, como te decía, los indicios son testigos mudos que hablan, que están ahí. Y a pesar de que de repente por el estado de descomposición de un cadáver no puedas ver un moretón, un hematoma, hay tejido interior en los cuales se quedan las huellas de los indicios de las fuerzas violentas que se pueden practicar en ellos, ¿no? Hay cadáveres que en estado o su fase de reducción esquelética conservan todavía el impacto de un arma de fuego, o sea, tienen el área circular, incluso a veces todavía tienen la quemadura que se produjo por el efecto del disparo de arma de fuego. Un machetazo también permite ver fracturas, y el antropólogo, que es el especializado en ese tipo de especialidad, te va a decir si las lesiones en ese cadáver infiltran sangre a los tejidos de los huesos, y te pueden decir si las lesiones fueron antes de la muerte, son después de la muerte, son por el deterioro del ambiente en el que se encuentra. Entonces sí es factible. Ahora, existen también circunstancias en las que a veces puede que no se encuentre la causa de la muerte, pero vamos a encontrar otros indicios que puedan estar alrededor del cadáver que nos puedan llevar a poder determinar criminalísticamente, si no médico, criminalísticamente la forma en que se ejecutó la pérdida de la vida de esa víctima. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, encuentran un cuerpo descuartizado, todavía con ese estilo de escena, pueden determinar si el cuerpo, por ejemplo, sufrió tortura, tuvo asfixia, todo ese tipo de cuestiones. Aún así el cuerpo esté, como le digo, en un estado de que lo descuartizaron, que tuvo violencias, pueden determinar todo eso para saber cuál es la verdadera causa de muerte. Porque normalmente algunas personas podrán decir, pues murió descuartizado. Llegó y lo agarraron, lo agarraron a machetazos o como lo hayan descuartizado y lo tiraron, pero normalmente esa no podría ser como que la principal causa de muerte, o a lo mejor y sí, pero normalmente podría ser otro factor que diga,
lo mataron por asfixia. Y para desviar, pues nada más lo descuartizaron. ¿Por qué? Porque querían deshacerse del cuerpo. O en otro caso que hubo un caso en donde una pareja estuvieron en un hotel. Entonces el esposo mató a su mujer y la colgó en el closet. Entonces él salió furioso hablando por teléfono, dijo: no, pues mi esposa se quedó allá, nos peleamos, yo ya me voy. Cuando llegaron los recepcionistas, vieron que la mujer estaba colgada en el perchero. Cuando llegó la policía, determinaron: no, es que ella no se quitó la vida, la mataron. Entonces sí pueden determinar ese tipo de cuestiones. Aún así el cuerpo ya sea que esté quemado, destrozado, desfigurado, o inclusive que lleguen a tal punto como pasó con una muchachita creo que fue de Monterrey, que se conoció con un médico y la asesinó y la desintegró en ácidos químicos. Entonces pueden determinar ese tipo de causas. Sí, siempre es determinable. Siempre la medicina te va a dar cuál es la causa inmediata del fallecimiento de una persona. Y lo que les decía hace un rato igual, te determina las lesiones tanto antes de la muerte como después de la muerte. Ahora, criminalísticamente, cuando tú dices, realizo una muerte en una persona y todavía hago otras acciones en el cuerpo para deshacerme de él, como descuartizarlo, desmembrarlo, también criminalísticamente se puede hablar de ese tipo de reconstrucción de hecho, que primero tienes un lugar primario en donde la persona le fue quitada la vida y tienes un lugar secundario de hallazgo en donde encuentras. Entonces son igual cuestiones que están relacionadas con la criminalística, pero definitivamente la causa de muerte que determina el médico es el que te va a decir. En el caso, como tú dices, del esposo que mata a la esposa y la cuelga, existen lesiones que se van a fijar antes de la muerte y también van a haber lesiones que se van a fijar después de la muerte, que para los especialistas, como son los médicos forenses y criminalísticas, son evidentes y no pueden escapar a los ojos de la ciencia las lesiones que se produjeron antes y las que son después. Claro. También nos gustaría saber en qué tipos de casos se realizan las exhumaciones. Las exhumaciones son todo un tema muy especial. Las exhumaciones sí se realizan. Bueno, lo hay hoy en día que está de moda, las fosas clandestinas, ¿sí? Se realizan. Una fosa clandestina, te dice muchos especialistas jurídicos, que es todo enterramiento clandestino, o cuando entierran un cuerpo, lo mata alguien y lo entierras, ya sea en el patio de tu casa, en un terreno, que tú sabes como investigador que al momento de abrirlo vas a encontrar ahí personas privadas de la vida de manera violenta. Entonces, al momento que realizas el descubrimiento de una fosa y acuden los especialistas para sacar cuerpos, estamos realizando una exhumación. Y todavía después de realizar esa exhumación, puedes determinar cuál fue la causa de la muerte en esas personas a un pasado tiempo. Y se realiza para varios tipos de actos, ¿no? Hay actos en los que a veces la gente no está conforme con una investigación y ellos encuentran o consideran que existen elementos o indicios que no se estudiaron por los especialistas y que, aunado a eso, te permiten ver si es viable realizar una exhumación de un caso inclusive visto por ya fiscalía, investigado o archivado o determinado, si a lo mejor es posible encontrar algunos hallazgos más. Pero sí hay que tomar en cuenta que el cuerpo se va descomponiendo, claro, y que vamos a perder muchos elementos que se pueden encontrar incluso desde la primera necropsia, y que después de hacer otras ante la exhumación, una segunda necropsia, van a haber datos que se van a haber perdido. Claro, y en todo ese sentido, cuando llegan a una escena del crimen, ¿existe algún tipo en especial de casos? Porque dentro de lo que busqué, investigué y me pude dar a entender, dice que hay casos de índole que son abiertos, otros que son cerrados, inclusive que son mixtos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se maneja ahí una escena del crimen? Sí, así son. Las escenas del crimen las vas a encontrar en todos los libros de criminalística. Existen lugares abiertos
que es a la intemperie completamente del medio ambiente, puede ser la calle, un terreno, una propiedad extensa, hectáreas, ¿sí? Campos baldíos, son los lugares abiertos. Los lugares cerrados son las casas, como este estudio, como una escuela, el salón de una escuela, o una casa, una recámara, y mixtos son los que te encierran los dos tipos de lugares. Por ejemplo, cuando habla de una escuela tiene salones. Si sucede un hecho en un salón, es cerrado. Pero si aparte ese hecho se extiende a que alguien comete un hecho en un salón y después hay un rastro que atraviesa el patio, entonces ya estás hablando de un lugar mixto, porque vas a estudiar cuestiones que están dentro de un lugar cerrado y también en campo abierto. Claro. A lo largo de estas emisiones que hemos hecho, nos encontramos con casos en los que el asesino tiende a involucrarse en las investigaciones, y si no la investigación, al menos tiende a veces acudir hasta el mismo entierro. Nos gustaría saber qué tan frecuente es que el asesino se involucre en declaraciones, en investigaciones, en el mismo funeral, o sea, que él se vuelva como que un aliado, vamos a decirlo, de la investigación, o incluso un amigo o alguien cercano a la persona, en aras de que él obviamente se despiste a los investigadores y de este modo él sea el último sospechoso en la lista. Sí lo hay. De hecho, se cumple una regla que te dice que el asesino siempre regresará a la escena del crimen. Y nos ha pasado en la experiencia, te puedo decir que sí. Muchas personas incluso colaboran, están ahí y son ellos los que están relacionados o tienen una relación directa con el hecho que se está cometiendo. Hay secuestros en donde la misma familia los ha puesto. Y cuando llegas a la casa, ahí está la persona. En el momento, como investigador, no lo sabes. Conforme se van armando el rompecabezas, te das cuenta que esa persona que estuvo colaborando contigo es una de las personas que tiene que ver con ese hecho. Sí se da, es una regla general que se cumple. Claro, y en ese sentido, cuando ya hay un asesinato, ¿quién tiene más peso dentro de la investigación? ¿Los peritos forenses, la policía, o todos trabajan en conjunto dentro de la misma institución? Todos trabajan en conjunto, pero cada uno desarrolla un papel diferente. El policía tiene una función que hoy en día el Código Penal te dice que tiene que hacer las funciones de investigación. Y el perito, los criminalistas o los peritos, porque somos un cuerpo multidisciplinario de ciencias forenses que acude a la escena del crimen, es el policía, pero es el policía científico, es el que va a analizar los indicios. Mientras el policía realiza las entrevistas y derivado de esos estudios criminalísticos, también se encarga de ayudar a armar la carpeta de investigación. Entonces es entre los policías y peritos que se realiza una investigación y que está bajo el mando de un ministerio público que en un momento dado son los que van a llevar a acusar a alguna persona que sea responsable. Claro. Estamos hablando de un trabajo en conjunto en el que no se involucran 2 o 3 partes, sino todo un sistema que ya se encuentra. Hablábamos hace rato sobre de manera universal ya hay protocolos que seguir. Me decía que lo que se hacía aquí en México está estipulado que se puede seguir en Singapur, por ejemplo, porque pues para eso son los estudios igual las investigaciones, ¿no? Cuando hay casos de cualquier tipo de índole, y en el entendido de que ustedes son los primeros en intervenir posterior al crimen, ¿ustedes se consideran o se han considerado o se han visto en riesgo respecto a las represalias que pueda haber de gente foránea respecto a las amenazas o intimidaciones? Sí nos ha pasado, nos han llegado amenazas y lo que decía igual hace un momento, los pueblos que tenemos que todavía tienen ideas arraigadas, incluso a veces te pelean un cadáver, ¿no? Alguien se ha suicidado y te dicen, no te lo vas a llevar, no vamos a dejar que lo corten, no queremos que lo lleven, y de repente se ha armado a veces la revuelta en el lugar de levantamiento, ¿no? Porque no quieren que nos los llevemos, y sí hemos corrido incluso peligro de perder hasta la vida cuando estamos realizando ese tipo de actividades. Claro, la verdad, todo esto son temas que de verdad de nunca acabar. Podremos pasar horas y horas y horas acá porque pues son temas que fascinan, que no muchas personas ven este punto de vista, piensan que este trabajo nada más es levantar un cuerpo,
ver a primera vista lo que tiene y decir, de poner en el expediente, murió por tal cosa o lo asesinaron. La gente piensa que este trabajo es fácil, que ustedes como profesionales no corren el riesgo, que no corren de algún peligro, inclusive sus familias. Pero pues dentro de todo esto vamos a una pequeña pausa y regresamos porque tenemos un poquito más de qué compartir con todo ese tipo de cuestiones que son un poquito más interesantes. Regresamos en Manos del Asesino. En Manos del Asesino. Bien, pues ya estamos de regreso en este programa especial que preparamos de preguntas y respuestas con la maestra Dora Cecilia Núñez. Repetimos, ella es la directora del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Y bueno, vamos a concluir, o vamos a comenzar más bien en este tercer bloque con una pregunta muy puntual y que a muchos de nosotros nos genera pues esa curiosidad, ¿no? Ya hablamos de todo lo que ocurre después de la escena del crimen, se recaban todas las pruebas necesarias. Después de eso, ¿dónde se realizan todos estos estudios para entonces determinar quién fue o quiénes fueron los culpables? Ok, sí, mira, después de analizada la escena del crimen, que se levantan indicios que son material sensible significativo, se traslada a los laboratorios forenses. Los laboratorios forenses que aquí en Campeche están constituidos en el Instituto de Servicios Periciales, ¿no? Tenemos varias especialidades, ahí está el laboratorio de balística, está el laboratorio de criminalística, está el laboratorio de lofoscopía que estudia huellas, está el laboratorio de genética, está el anfiteatro donde se hace la necropsia de ley a los cadáveres, y cada uno tiene una práctica especial. Incluso existen más laboratorios, el de tránsito terrestre, el de informática forense, hay varias especialidades que están enmarcadas en las ramas de la ciencia forense, ¿no? ¿Existe algún, vamos a hablar de un plazo en particular, algún tiempo determinado que se podría decir, bueno, ok, tal vez no con la certeza que uno esperaría, pero un tiempo en el que se pueda terminar o concluir con esta investigación, desde la parte hablando del laboratorio, obviamente? Sí, mira, existen casos en los que de repente tenemos casos con detenido, en donde la Constitución te dice que tienes 48 horas para investigar un presunto responsable, ¿no? O a una persona que le vas a imputar ese hecho. Entonces corremos contra reloj. Algunos estudios necesitan un análisis preliminar. Entonces realmente incluso en la escena del crimen que la realiza el criminalista, que es el procesamiento de los indicios, levantarlos para trasladarlos, es la parte primaria de la criminalística. Después se pueden hacer otros estudios complementarios en el tiempo que el juez nos da un tiempo de investigación complementaria para desahogar los resultados de los demás análisis. Si traemos un arma de fuego, la tenemos que disparar en el laboratorio de balística y tenemos que obtener la bala y el casquillo para compararlas con las que están en la bala que trae el cadáver, con el casquillo que encontramos tirado en la superficie de rodamiento, y realizar una comparativa con el elemento testigo que tenemos y con los instrumentos especiales poder determinar si esa arma que tú encontraste en el lugar o que le encontró a la persona que fue detenida realmente es el arma que se utilizó para cometer el hecho. Entonces, eso lleva un tiempo. No existe un tiempo establecido en el que el especialista lo pueda realizar. Se puede realizar ese análisis desde, te digo, antes de las 48 horas para poder determinar, pero sin embargo el laboratorio tiene otros casos, ¿sí? Claro. Entonces se va administrando cuáles casos son prioritarios para que vayan saliendo, se sacan los de detenido, pero se sigue trabajando en el laboratorio día con día para sacar todos los casos que son y que llegan a investigación. Bueno, y dentro de todo esto, pues ya sabemos que hay procesos, que hay métodos, que hay un tiempo determinado incluso para realizar este tipo de acciones, pero ¿qué técnicas son las que utilizan ustedes para determinar si hay manchas de sangre o si hay otro tipo de sustancias? ¿Qué técnicas utilizan para determinar qué hay dentro de una escena del crimen? Bueno, los laboratorios tienen que estar dotados de todo tipo de reactivos y de elementos que están relacionados con los elementos químicos, físicos y biológicos. Cuando tú estudias criminalística y también en relación con la medicina, no puede quitarse la física, la química y la biología.
Utilizamos en los kits que ven cuando llegan los peritos a trabajar a la escena del crimen, esas maletas grandes que llevan reactivos especiales, en donde cuando encuentras algo que puede ser droga, llevas un reactivo especial para que en el momento le apliques una gotita y te dé una coloración y sepas, se presume que es cocaína, y ser trasladada al laboratorio para su análisis, al laboratorio de química forense. Y existen otros en donde hay escenas en donde a veces ha pasado días y el homicida lavó, y entonces existen luminol, Blue Star, que son solventes que tú puedes rociar con un aspersor y que te va a dar una iluminación fluorescente. Sí, una fluorescencia, esa fluorescencia te está dando a positivo que allá existe sangre, que hubo sangre que fue lavada. Muchas veces te da hasta la silueta de las personas, los arrastres, manos, ¿sí? Se revelan con esas sustancias que son acuosas y que las puedes captar con la fotografía forense, que es otra de las especialidades igual que tiene el Instituto de Servicios Periciales, y que se toma con fotografía nocturna, abriendo todo el obturador y las aperturas de las cámaras para que tú captes esa iluminación, que es muy difícil porque está todo oscuro cuando tú tiras ese químico y te da la luminiscencia. Claro. Dentro de todo lo que nos dijo, en cuestión de luminol, me queda la duda, ¿es un producto que cualquiera puede conseguir? Porque he visto videos ahora sí que de mero entretenimiento, en donde dicen vamos a X hotel para ver cómo está y hablando higiénicamente. Entonces veo que utilizan más o menos este estilo de producto y llegan a ver manchas que pues no todos quisieran ver en una cama, pero inclusive encuentran también ese tipo de manchas de sangre. Entonces, ¿este tipo de productos es muy fácil conseguirlos o están restringidos para las personas que se dedican a esto? Están restringidos para los usos de los laboratorios, porque inclusive son productos que son altamente cancerígenos. Entonces, esos productos, la persona que los utiliza entra en riesgo su salud. Por eso es que utilizamos hoy en día los trajes de bioseguridad, esos blancos que cubren desde los pies hasta la cabeza, y usamos guantes, porque utilizarlo es entrar en riesgo. Quizás los que has visto en los programas que tú dices sean quizás otro tipo de solventes para engañar a lo mejor a la gente y decir que lo puedes encontrar. Sino también existen las luces forenses. Las luces forenses son una cantidad de namómetros con los que se juegan las lámparas y que también te sirven para revelar vómito ya limpio, semen o manchas de cualquier otro fluido biológico, ¿no? Y dentro de ellos también pudiera ser sangre, pero definitivamente no tienen mucho que ver con el luminol o el Blue Star, que son de diseño para laboratorio forense y que no es fácil de conseguir en el mercado. Hace un poquito atrás hablábamos esta cuestión de las emociones, de que pues no todos somos de piedra y llegamos inclusive a quebrantarnos. Hablando ya en cuestiones psicológicas, ¿existe la posibilidad de que una de las personas, de un perito, pueda llegar al punto de acostumbrarse a ver escenas así, muertos, sangre, que llegue un punto en donde se pueda convertir también en un asesino, o no pasaría? Pues yo creo que hay de todo. Yo no me he enterado de que algún perito se haya vuelto así. Sin embargo, sí me he enterado y he tenido compañeros que se han quitado la vida, que se han suicidado, pero quizás es parte de su tratamiento emocional. Claro. Cuando creo que nos enfrentamos con un problema emocional, debemos de solventarlo, acudir a un psicólogo a que nos dé un tratamiento, pero definitivamente porque estés en contacto con ese tipo de cuestiones, lo veo difícil al que ya está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Igual, creo fuera de cámara platicábamos, ¿no? Que para estudiar esto, ¿qué necesitas? Primero, como dices, ves el programa y te llama la atención y lo quieres estudiar. Sin embargo, cuando estás en él no es lo mismo. No es lo mismo ver al especialista de CSI
que lo ves, o a los de la ley del orden que traen hasta el traje puesto y no sudan, y entonces aquí en Campeche con 40 grados, con el traje de bioseguridad, y que estás en una casa en donde la lámina es de asbesto, ¿sí? Entonces, aparte el traje más de esos 40 te va a llegar creo que a 60 grados la sensación térmica y te vas a empezar a deshidratar y todavía vas por el indicio 3 y te faltan todavía 15 más. Entonces, cuando el especialista, cuando los muchachos de carrera se enfrentan a eso, es que de repente te cuelgan el traje y te dices, no, esto no es para mí, yo me voy. Sí. Porque no es lo mismo lo que vende a lo que tenemos que realizar y lo que tenemos que aguantar. Sí. Y sobre todo el tiempo. Tú levantas una escena del crimen que tenga 50 indicios, esa escena del crimen te va a llevar casi 12 horas, pero todavía no puedes dejar los indicios tirados en la oficina, ¿sí? Los tienes que etiquetar, les tienes que poner su etiqueta, los tienes que embalar, el policía los está esperando para llevarlos a la bodega de evidencias o al laboratorio porque el abogado de la defensa puede cuestionarte algo, entonces hay que salvaguardar la vida de esos indicios para que cualquiera pueda entrar en el estudio de ellos. Entonces, es otro tanto más de tener 24 horas que trabajar porque no te puedes ir a casa, ¿sí? Entonces, esa es otra, aparte de la lucha que te cuesta el trabajar meticulosamente la escena del crimen, es el tiempo legal con el que cuentas porque no puedes dejar las cosas, hay una responsabilidad jurídica que puede recaer por parte de un perito al no terminar y concluir un trabajo porque ya te cansaste, si te quieres ir y no te puedes ir. Te tienes que quieres plancha tu oreja ahí en el suelo 2 horas y te levantas y continúas porque no te puedes ir, ¿sí? Tenemos que concluir ese trabajo y es arduo, puede llevarte muchos días, a veces cuando no tienes un detenido, en terminar de completar una investigación de la escena del crimen. Claro. Ahorita que mencionaba sobre el tema legal, que implica, digo, con muchas profesiones, pero creo que este específicamente tiene cierto riesgo. Quisiera saber qué sería causal de una detención hacia un perito por una mala praxis en su trabajo, en su investigación, digamos. La destrucción de los indicios. Por ejemplo, que se le perdiera un casquillo que ya tiene un registro y que ya está documentado. El no ponerte bien los guantes y dejar tu huella, ¿sí?, en la mesa de la casa donde mataron a alguien, prácticamente te pone como responsable del hecho, ¿no? Sí. Entonces, son muy delicadas las cuestiones que aparejan eso. Y al destruir o al existir la evidencia de que eso sucedió, es el mal tratamiento de una escena del crimen. Y entonces, como profesionista, en ese sentido estás acabado, porque puedes parar en la cárcel, puedes perder tu libertad. Sí, definitivamente. Y bueno, ahora sí que una duda. Sabemos que todos los cuerpos se llevan a la morgue y hay un tiempo determinado para reclamarlo. ¿Qué pasa con los cuerpos que no son reclamados? Ahí se quedan. Ahí se quedan. Ahorita tenemos una famosa ley de personas de desaparición forzada y de personas que están en busca de sus familiares, en donde nos exige a las fiscalías y a los laboratorios de periciales el practicar todas las diligencias de un cadáver que no es reclamado. Dentro de ellos tenemos que sacarles huellas, hacerles su ficha odontológica, hacerles su formulario post-mortem, toda la media afiliación que esa persona lleva, tomar sus análisis para genética, realizar un expediente y boletinarlo a todos los estados de la República Mexicana para saber quién lo busca, ¿sí? Entonces, es necesario tenerlo almacenado todo el tiempo que requerimos para poder realizar la práctica de esos estudios y también todavía dejarlo un tiempo prudente en los congeladores que tenemos en la Fiscalía por si la familia se presenta a reclamarlo y se le pudiéramos entregar. No hay un límite de tiempo. A muchos de nosotros platicábamos también el tema de que tenemos o hemos tenido esa inquietud o ese sueño, vamos a decirlo, porque se convierte en un sueño de ser parte de esta profesión, que definitivamente requiere no tanto sapiencia como mucho valor. Creo que sería prudente también platicar sobre qué usted cree que necesita o le recomendaría
a las personas que nos ven allá en casa y que tienen intenciones, sea por instinto hollywoodense de todo lo que vieron, sea porque después de que los que escucharon quizás les dio un poquito más por conocer o por adentrarse en este mundo? ¿Qué le recomendaría a todos ellos si se quieren animar a estudiar esta carrera? Pues hoy en día existen foros, páginas web de especialistas en criminalística, en todo este rollo, que tú puedes consultarlos o entrar a ellos y averiguar realmente cómo está, porque tú puedes tener las ganas de estudiarlo y poder con las materias, pero no es lo mismo cuando tú estás estudiando a cuando lo vas a desarrollar en el campo. Entonces necesitas actitudes y habilidades igual. Tú puedes pasar todas las materias con 9, con 10, pero al momento de que ya tienes el muerto ahí para que tú vayas a procesar la escena y agarres los casquillos con la pinza especial para embalarlos en un estuche que también es especial, si no tienes la habilidad, no vas a poder ejecutarlo. Así hayas sacado los mejores 10 en tu materia de estudio, ¿no? Dices, yo saqué 10 en balística, pero en balística no me dijeron que esto se trataba así. Entonces, realmente averiguar, ¿no?, en los foros de qué se trata realmente la carrera, qué tanto conlleva, qué tanto realiza un perito, qué tanta entrega tiene que tener, porque sí pasa y sucede. Ya en el instituto llegan a veces personas que entran para conocer cuando hacen su servicio social, ¿no? Entonces, el que hace el servicio social hace 2-3 horas, se va a su casa y está claro, tranquilo, pero entra en contacto a veces con los especialistas que están allí y si te dicen, no me he ido, ya tiene 2 días que estoy aquí, y comes lo que puedes, tomas un café y te comes un pedazo de pizza porque pues no te puedes ir, tienes que concluir el trabajo, ¿no? Entonces no me dejan irme, no es que te dejen, tenemos una responsabilidad, tenemos que terminar, porque aparte está la parte legal, que a veces en escuela no te la enseñan, ¿no? A veces llevas la carrera de criminalística que viene fusionada con criminología y no te hablan de la responsabilidad legal o no te dan la carrera o la materia de derecho para decirte cuál va a ser la responsabilidad jurídica que tiene esa carrera, el no acertar, el no terminar. Todas las carreras tienen una responsabilidad, tanto el abogado que ejerce mal como el médico que hace mal una operación, todos tienen un riesgo. Ahora sí que me imagino que usted tiene anécdotas de esto, en la morgue, sobre casos que le han impactado, no solamente quedándonos con el tema del champotón. Me imagino que tiene otro tipo de casos que nos pudiese contar. Me imagino que sí. Sí, claro que sí. Hay casos que inclusive han conmovido a la sociedad de Campeche, ¿no? Como el caso, no sé si recuerden, el caso de un niño que era Samuel, que desapareció, claro, y que con el tiempo, porque pasó tiempo para poder localizar. Me gusta mucho, está en las redes sociales incluso una cápsula de ese caso, ¿no? Algo muy penoso que sucede con la familia y que acude incluso hasta medios nacionales para reportar la desaparición de este joven. Entonces, con el tiempo que se va investigando, se da cuenta que las personas que se decían que estuvieron con él en los últimos momentos y que lo acompañaron, daban declaraciones diferentes cada uno, ¿no? Entonces eso comienza a llamar la atención del Ministerio Público Investigador y aunado con las manos de que tú digo, es un estudio multidisciplinario, una trilogía que se realiza por el Ministerio Público, el perito y el policía, para que con los datos, los celulares, las antenas por donde ellos se supone que fueron pasando, no coincidía la versión que ellos habían declarado. Entonces, al no coincidir y entrar en duda, tienes que buscar y reconstruir la verdad. Y la primera verdad es irte reconstruyendo las antenas de por dónde el vehículo fue pasando. Entonces, de esa forma fuimos conectando que realmente utilizaron una ruta diferente. Y conforme se fue dando un factor, se fue dando otro, y no faltó que de ellos dijeran en dónde se encontraba el cuerpo, que eso es algo que nosotros no puedes adivinarlo. Claro. Entonces, cuando ellos te dicen que estaba el cuerpo en tal lugar y tú vas y lo encuentras, entonces ya no te queda duda de que realmente ellos ejecutan ese hecho. Sí. Normalmente en este nuevo sistema de justicia son pruebas ya inclusive desahogadas, el que te digan el cuerpo está en tal lugar y vas y lo corroboras y todavía te dicen a veces las condiciones en las que está,
porque a veces te hablan de las circunstancias en que lo cometieron. Entonces lo encuentras esos indicios en el lugar, ¿no? Encuentras la piedra con sangre, encuentras el cadáver que coincide más o menos con un estado de descomposición que te dice el día que realmente fue la desaparición y que se corrobora y hace un clic con las ciencias forenses, ¿no? Ese es uno de los casos. He participado en muchos otros casos. Este caso particular lo volvió, vamos a decir, un poco más sencillo. Les pregunta, por el hecho de que era más de una persona la que intervino. O sea, cuando es más de un asesino, se vuelve más sencillo por el tema de las declaraciones, porque puede haber uno que tal vez tenga un poquito más de sensibilidad, vamos a decirlo, y tienda, como dicen coloquialmente, boquear. ¿Eso lo hace más sencillo? No, al contrario. Cuando intervienen más personas en un crimen, te lo hace más complejo para el criminalista, porque cada uno comete acciones. Entonces el criminalista tiene que reconstruir esas acciones en base a los indicios que encuentra. Si te dice, si está declarado que él toma un cuchillo y que con eso realiza una acción, entonces como perito tienes que buscar el cuchillo, realizar el análisis, encontrar en él el elemento que se supone que debes encontrar. Y si otro te dice que tomó una piedra, reconstruir cómo la tomó, de qué tamaño es esa piedra, si puede realmente ejecutar las acciones con el tamaño de esa piedra, y así entonces te lo hace más complejo. Okay. Entonces le agradecemos la entrevista, que pues se tuvo que dividir en 2 partes por toda la magnitud que hay, pero pues algo más que quieras agregar, Carlos. Pues solamente puntualizar que a muchos de nosotros como aficionados, vamos a decirlo, nos fascinan este tipo de temas, las situaciones, los crímenes, no el que se haya perpetrado, pero sabemos que con las redes sociales este formato de programa se ha visto muy, o ha tenido un boom importante, porque pues a muchos nos gusta saber y conocer todo lo que hay detrás, y qué mejor que ahorita con este programa especial de preguntas y respuestas hacia usted. No me queda más que agradecerle por su visita en este programa y esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias. Gracias, pues esto fue En Manos del Asesino. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este video. Este es especial para ustedes, para redes sociales, con material inédito que no se vio definitivamente en pantalla, pero que desde luego no podemos pasar por alto porque aún nos quedó muchísimo que platicar. Claro, dentro de todo pues vimos, escuchamos, platicamos sobre todo este proceso, todas estas cuestiones, inclusive dimos una que otras anécdotas. Pero como sabemos que a ustedes les encantó y les fascinó todo este tipo de cuestiones, queremos preguntarle, doctora, maestra, si ha tenido algún otro caso que no nos platicó en televisión, pero que quisiera contarnos aquí en redes. Así es, Jorge, si te contara, tengo 22 años de trayectoria en la Fiscalía y he intervenido desde los robos, que son cuestiones muy pequeñas, que roban en un puesto y que llegues nada más a tirar los polvos para buscar las huellas de la persona que entró a robar, hasta casos de homicidio, secuestro, hoy en día los nuevos llamados feminicidios, ¿sí? Que se dan igual en el Estado, y han sido muchos, he intervenido en varios de ellos. Hay homicidios muy complejos que dejan huella, como el que comentamos de este joven Samuel, y hay otros también que han sido muy escandalosos, por ejemplo en Ciudad del Carmen. Recuerdo el secuestro de un empresario que es sacado de su empresa por los malhechores, ¿no? Entran con lujo de violencia a su empresa, se lo llevan secuestrado y conforme las horas van pasando y se va haciendo la negociación de ese secuestro, donde pedían sumas de dinero, hasta encontrar al día siguiente el cuerpo de esa persona sin vida. Fue muy significativo, son casos en los que he intervenido, casos igual de éxito, en donde la Fiscalía ha intervenido y ha encontrado a los responsables que perpetraron esos hechos, ¿no? Entonces sí recuerdo ese caso igual muy simbólico, porque pues es muy doloroso para las familias, sufrir esta clase de cosas, pero contar con la maquinaria y contar con el equipo adecuado, con los profesionistas adecuados en la materia forense, es lo que nos ayuda para poder
cuando menos llevar ese consuelo de que se resuelven esos casos, ¿no? Son casos que no nos gustan que sucedan, pero que se dan y que suceden y que llevan una pena máxima. Este secuestro que yo te estoy hablando, en donde incluso la persona pierde la vida, la matan en ese secuestro, pues tiene penas muy altas. Me parece que rebasan de los 100 años de prisión para las personas que ejecutaron ese hecho, ¿sí? Ese fue en Ciudad del Carmen, lo recuerdo, y así han habido otros secuestros en donde igual cuando preguntaban ustedes si a veces alguno de los agresores está ahí en el lugar apoyándote, dándote pieza clave para la investigación, y sí sucede. Igual en una ocasión igual intervine en un secuestro igual de una persona de Ciudad del Carmen y era un familiar el que llegaba a visitar para saber cómo iban las negociaciones día con día, ¿no? A saber cuánta suma de dinero se había reunido para el pago del rescate de la persona, ¿no? El saber y culminar cuándo se iba a hacer, si la policía iba a intervenir, si no iba a intervenir, si iban a detener a las personas que fueran a cobrar el dinero o no. Entonces él estaba ahí, ¿sí me entiendes? Entonces son casos que se quedan muy, muy significativos. No te puedo dar el nombre de esas personas porque pues están protegidos por la ley, ¿no? Pero son casos en donde hemos participado y se dan, y también se dan los feminicidios, que son igual cifras que se dan en todo el mundo, ¿no? Campeche sigue siendo un estado en donde sucede la delincuencia, la sucede en baja estadística a comparación de los demás estados, pero no deja de tener sus cúmulos del feminicidio, el secuestro, que se dan de vez en cuando. Sí. Menciona el término feminicidio, incluso como una forma de nombrarlo como algo nuevo, vamos a decirlo, ¿no? Y hasta donde yo entiendo, usted me va a sacar de esa duda, el feminicidio tiene que cumplir con ciertas características al perpetuarse el crimen para que sea llamado feminicidio u homicidio. No sé si estoy bien, o en general al automáticamente privar de la vida a una mujer ya es un feminicidio como tal. No, tiene que cumplir ciertas características como tú lo dices. Está la parte jurídica en la ley de las mujeres de acceso a una vida libre de violencia. Ahí te dan parte de las pautas en donde te dice que un feminicidio se va a dar no solamente porque la víctima sea mujer, sino tiene una serie de condiciones, que su cuerpo, uno de ellos, con que se cumpla uno de ellos, ¿no? Que el cuerpo de esa mujer sea expuesto en la vía pública o en un lugar abierto, ¿sí? En un lugar abierto donde pase público y se luzca, y que todavía esa persona, hay otros supuestos, tenga lesiones ínfimas y degradantes, que esa persona, que sea mujer, haya sufrido violencia sexual, que esa persona, su agresor, aparte, tenga una relación con ella, ya sea de amistad, de parentesco, de amaciato, de esposos, de alumno maestro, alguna relación que la vincula con ella. Entonces, de hecho, en la ley te dice que con uno de esos supuestos es suficiente para que se dé la figura del feminicidio. Ok. Y bueno, en esto ya entran temas, considero, del famoso móvil, que le llaman, ¿no? El término móvil. En este caso, y retomando lo que nos comentaba sobre aquel empresario que secuestran y finalmente matan, si hablamos de un secuestro, usualmente estamos platicando también de que tenemos como incentivo por parte del delincuente, pues que recibas una cantidad de dinero, ¿no? Al ultimar a la persona, ¿qué es lo que se consigue o cómo podríamos versar o llamar al móvil si al final de cuentas lo único que tú tenías como móvil, entre comillas, era el beneficio económico? Existen varias formas de actuar del delincuente. Está basado, eso está en la criminología, ¿no? Que te dice que existen varias formas de su móvil. Muchas veces quizá el móvil no es el dinero, sino realmente quieren cobrar una venganza y realmente privar a la persona de la vida, y en ellas ver si a lo mejor tienes un beneficio o un lucro, pero quizás el fin inmediato es privar de la vida a la persona. En otras hay cuestiones que se salen de contexto cuando sucede un hecho de esa naturaleza. Muchas veces van a cometer un secuestro, pero el que te está secuestrando es un familiar tuyo y lo descubres. Entonces en ese momento se le hace muy fácil a la víctima pues cobrar el dinero y matarte, porque ya
ya reconoció Claro. al agresor y te va a denunciar. Entonces hay muchos otros contextos. A lo mejor la víctima se quiso escapar y al momento de esa escapatoria el agresor le quiso realizar un castigo que terminó privándolo de la vida. Quizá a lo mejor no quería hacerlo, pero sucede ese resultado. Y entonces son cuestiones que están armadas en la ley, que ya los especialistas, que son los MPs, ¿sí?, se encargan de estudiar, como dices, el móvil del asunto o del hecho para poder llevar ante los tribunales y pedir las penas que ellos están establecidas en el Código Penal. Ahora, dentro de todo eso, pues como dice usted, de toda la República, Campeche es como que el punto más tranquilo, por así decirlo, en cuestión de crímenes y asesinatos, pero pese a eso sabemos que sí pasan, que sí hay. Entonces, ¿qué tan indicio hay, como lo dice usted, en cuestión de feminicidios, que es un término pues nuevo, por así decirlo? Aquí en Campeche, ¿ha habido algún caso de feminicidio que haya tenido un gran impacto para nosotros, o no hemos llegado a ese punto sádico como en otros estados? No, sí hay. Los feminicidios, de hecho, como es la palabra tú dices, es nueva. Uh-huh. Entonces, es nueva por todo lo que se ha venido estudiando en el derecho internacional, y tiene avances, la palabra ha trascendido y genera que dentro del feminicidio lleva una pena alta. Es más alto el feminicidio que un homicidio. Entonces, sí suceden y siempre han sucedido, nada más que antes, como no existía el feminicidio, se juzgaba bajo los homicidios de mujeres. Y de hecho, a veces las víctimas más en Campeche han sido a veces mujeres que hombres, y a manos de víctimas mujeres de hombres. Siempre han existido, y te puedo mencionar de uno muy significativo, que sucedió aproximadamente como en septiembre del 2021, en donde pues una pareja que abruptamente rompe una relación que tenían, le da al hombre el celo, el resquemor, y entonces va por ella, ¿no? Va por ella a ultimarla, y cuando llega por ella a ultimarla, ella no vivía sola, vivía con 2 de sus hijas, y entonces no solamente comete el feminicidio de ella, sino también priva de la vida a las hijas. Y no sé si lo conocieron, fue hace poco, que sucedió hace 2 años, y fueron encontradas en una fosa séptica en un terreno de China. Sí, queda en un salón de fiestas que exactamente. Lo habían encontrado. Sí, exactamente. Sí. Entonces, es pues muy escandaloso, porque son 3 víctimas, ¿no? Entonces no puedes decir que de repente no sucedan. Sí suceden cosas aisladas, y como en todos, y de todo ha habido. En Campeche ha habido desde la delincuencia como esa, el homicidio entre los teporochos por la botella de alcohol que se da, y como también han sucedido cuestiones de delincuencia organizada, ¿no? Balaceras, han habido zetas, y de todo tipo de delincuencia el Estado ha tenido impacto en todas ellas. Lo que pasa es que han sido casos que de repente se manejan como aislados, que no cobran constancia, que no están sucediendo todos los días como suceden en otros estados de la República. Es como, así que dentro de todos los casos que tenemos ahí, son casos, pues vaya, de otros países, en donde estos asesinatos pues fueron a manos de personas en las que confiaban. Como dice usted, inclusive pueden llegar a ser familiares los que llegan a matar, ya sea por venganza o por otras cuestiones. Es como uno de los casos que, si bien no salió acá, pero lo tuvimos en un pequeño corto, que es de una pareja, pues son esposos, tienen 2 hijas. Eso sucedió en España. Terminan, la mamá se queda con las hijas, y a la par, con el tiempo después, conoce otra persona. Entonces el esposo, por venganza, lo que hace es, el día que le toca ver a las niñas, se las lleva, pasa tiempo con ellas. Primero pasa a su casa, después pasa a casa de sus papás, y al último regresa al pueblo en donde tenía su hogar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Él llega,
ya en medio de la noche, va con 2 bolsas. En esas 2 bolsas se sube un bote que él tenía en un muelle, se va, tira las bolsas, regresa. Eso sucedió en 2020, en época pandemia todavía, que estaba en el pico, 2020-2021 igual. Resultó ser que en esas 2 bolsas iban las niñas. Era una niña de 1 año y la otra de 6, me parece, en donde la razón por la cual hizo la venganza, o bueno, hizo este acto, no fue porque él odiara a sus hijas. Simple y sencillamente él quiso ver destrozada a su expareja, dándole donde más le duele, que son las niñas. Porque aquí no fue un hecho de te las quito y ya, simple y sencillamente fue te las voy a quitar para siempre, no las vas a ver. Inclusive solamente encontraron en el fondo del mar el cuerpo de una. El cuerpo de la otra, que fue el de la más pequeña, jamás lo encontraron. Es fecha que no se sabe dónde está ni el cuerpo de esa niña, ni siquiera dónde está esta persona, el responsable. Muchos llegan a decir que también se suicidó, se aventó en el fondo del mar y por eso es que no lo encontraron, y otros dicen que a lo mejor está dado de fuga y por eso es que no lo encuentran. Entonces sí me sorprende todo este tipo de cuestiones, que inclusive llegar a un punto, digámoslo, de paranoia, que tengo que desconfiar inclusive de mi propia familia, porque hasta se dan casos de que ellos mismos te puedan asesinar. Pues sí, normalmente, y como lo dices, el feminicidio se da a manos de una persona que obviamente te conoce, y por eso es que se tipifica ese tipo de delito así, porque es una persona que tiene la facilidad en la que tú no te vas a resistir, ¿sí? Cuando te está engañando para cometer ese hecho. Entonces tiene todas las herramientas y la facilidad. Ahora que mencionaba el tema del caso, particularmente en la pandemia, me hizo pensar en contextos y situaciones, o hasta fechas, meses, años muy puntuales en los que pudiera incrementarse este índice delictivo. Hablando desde su experiencia, ¿hay algún mes, algunos meses, el tema de la pandemia o cualquier otra situación externa que pudiera impactar, que usted podría determinar como de mayor riesgo, por así decirlo, en este tema? Pues yo te puedo decir que no ha sido un factor determinante en la época del año en que sucede. De repente sucede en cualquiera. No es muy determinante. ¿Por qué a veces o por qué se abocan a la pandemia? Porque en la pandemia las familias estuvieron juntas. Y es más fácil entonces hartarse o tener un encontronazo con tu pareja, con alguien que todos los días estás viendo en tu casa, porque antes te ibas a trabajar y no la veías todo el tiempo. Entonces, cuando ya te ves encerrado con ella todo el tiempo, y que encima de todo se vinieron una serie de cosas en la pandemia en donde no se vendía alcohol, en donde no te podías alcoholizar, en donde estás encerrado y el estrés se va acumulando, hay personas que perdieron su empleo, ¿no? Entonces claro, se dieron una serie de factores que yo creo que se conjuntaron a que a lo mejor en esa época sucediera más esa clase de cosas. Sin embargo, aquí en el estado de Campeche te puedo decir que en la parte que nosotros hicimos investigación fue muy significativo, no se registraron tanta violencia. Bueno, le queremos agradecer que más allá de la entrevista que nos dio para el canal, nos haya dado este pequeño fragmento para redes sociales, que sabemos que muchas personas se quedaron con un poquito más de ganas de ver un caso más que de los que ya hablamos. ¿Algún número en donde la puedan localizar o en donde la pueden encontrar? Que esperemos, ahora sí que esperemos no sea el caso que tengan que pasar por eso, pero alguna recomendación que también le pudiese dar a toda la gente que nos está viendo. Pues todas esas personas que nos ven, que de repente saben que se ha cometido un delito, que cometen un delito, que conocen a alguien, no lo dejen pasar, porque la delincuencia crece y de repente se nos vuelve a sí misma, ¿no? Sabemos que el vecino hizo, que acribilló a alguien o que mató a alguien, que pasó en motocicleta, que es un arma que disparó sobre alguien. Y nosotros no decimos por temor, ¿sí? Pero ese temor de repente no sabemos si nos va a tocar, si les va a tocar a un hijo nuestro, claro, a una mamá, a una hermana, a una tía, y se nos revierta, y siempre es mejor encontrar a un agresor tras las rejas. Bien, pues siempre es enriquecedor platicar un poco más. En este caso nos fuimos todavía más allá de la televisión. Agradecemos principalmente a usted por acompañarnos y habernos dado todo este tiempo para platicar sobre
sobre sus experiencias, vivencias y situaciones. Y también agradecemos a todo nuestro público de redes sociales por habernos visto en este pequeño video. Esperamos que les haya gustado. Esto fue un segmento de Manos del Asesino. En manos del asesino.